Hey, ¿cómo andan? Bienvenidos a Aeropuerto en Alerta, casos mexicanos. Bienvenidos a la tierra de los tacos, de los mariachis, las pirámides, el tequila, el mezcal, Salma Hayek, Luis Miguel. Y por supuesto, el Chavo del Ocho. En este video hay de todo. Una modelo mexicana detenida acusada de robo, unas mujeres queriendo pasar droga en sus nalgas, un actor que no lo dejan volar usando su turbante, esta maestra que fue acusada de narcotráfico, en el Aeropuerto Internacional de México encuentran falopa en las tuberías cloacales y muchos casos más. ¡Comencemos! Aeropuerto en Alerta, México. Estaremos recorriendo diferentes casos de narcotráfico que involucra a este país y sus personas, porque la Mota, la Juanita, la Fifi, el Bazuco, entre otras, no son vecinos del DF, sino droga, que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es detectada por los perros y los agentes especializados. ¡Comencemos! Viste que a veces sin querer se te mete una piedrita en la zapatilla y molesta un poco para caminar. Bueno, a esta mujer se le metió este paquete de heroína y sí, puede pasar. El hecho ocurrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y esta señora o señorita, no lo sé, intentaba llegar con estos 300 gramos de sustancia a la ciudad de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, al norte de México. Obviamente quedó detenida. Permítanme ir un minuto a España. Toda esta cocaína que están viendo se la encontraron en el aeropuerto de Madrid-Barajas a un grupo de tripulantes de cabina, TCP o sobrecargos, como más les guste, todos mexicanos. Eran casi 136 kilos en sus valijas. Pero ¿cómo pasaron los controles del aeropuerto de México? Se preguntarán ustedes. Vengan conmigo, volvamos a la tierra azteca. Ahí vemos cómo vienen caminando los tres individuos que no estaban trabajando, iban a España como turistas, pero aparentemente tenían cómplices en la zona de control. Lo primero raro es que el monitor del escáner está apagado. Pero bueno, no nos vamos a poner en ortiva por ese detalle. Pero acá viene lo raro. De repente, cuando están pasando el equipaje, el que tiene que controlar se va y vuelve al rato. ¡Ey! Tenés que mirar las valijas. Bueno, a nadie le importa nada. Y así es como estos tres tipos evaden todos los controles sin problemas y con esas valijas repletas de merca, nadie sospecha nada y se suben al avión rumbo a España. He visto mujeres guardando la plata en sus pechos, el celular en su cintura, pero estas se pasaron de pícaras. Dos mujeres intentaron traficar heroína escondiéndola en sus glúteos, pero la policía se dio cuenta y procedieron a revisarlas, secuestrando así 2 kilos de la droga mencionada. Los traían guardados sin demasiado camuflaje y terminaron detenidas. Como dicen en mi país, la jugada le salió para el culo. Esta modelo venezolana se llama Aleska Génesis, tiene 32 años, es de Leo, fue novia de Nicky Jam, participó de un reality y parece que le gustan las cosas ajenas, ya que estando en México, pareciera que se choreó una parva de relojes de alta gama que pensaba vender en Estados Unidos, pero todo le salió mal y la detuvieron apenas pisó el aeropuerto. Cuando me sacan de la cárcel de Santa Marta, me sacaron con esposas tal cual delincuente, me llevaron a otro sitio en donde estuve varias horas encerradas también. Mirá todos los relojes que se afanó y estoy seguro que a mí no me daría ni la hora. A ver, ¿enojarte porque perdió tu equipo? Bueno, se puede entender. Romper un joystick porque no te fue bien a la Play puede pasar, pero romper la compu del ciber, eso no está bien. Pero este no es el caso a tratar. Resulta que esta nena creció y un día se fue a tomar un avión y resulta que había un problema con la reserva del boleto y se repicó. ¡No! ¡Espere, señora! Por supuesto que la doña Rompetutti fue detenida. ¿Saben dónde estaba toda esta porquería que vemos en pantalla? En los desagües de porquería del aeropuerto. No tenemos ni idea cómo esta mierda... No, esa no, esta otra. Decía, no tenemos ni idea cómo llegó ahí, pero resulta que el personal encargado de limpiar y desagotar las tuberías se encontró con toda esta fafa, 67 paquetes con cocaína, por lo que la policía sospecha que las tuberías están siendo usadas para esconder droga. Y sí, yo cuando vi esta alcantarilla dije, acá algo huele mal. Todo este bolonqui se armó porque esta mujer se cambió de la clase turista a primera por cuenta propia. El resto del pasaje empezó a quejarse y el personal del vuelo tuvo que intervenir. Miren el pelado pobre que venía retorrando y lo despertaron los gritos. Las cosas que hace la gente por una medida de whisky. No se puede creer.
Señora, vuelva a clase turista con su agua. En otra ocasión ya vimos a una pareja queriendo pasar metanfetaminas en el aeropuerto. Y acá tenemos un caso similar con 18 kilos de falopa. La parejita de mexicanos pensaba viajar a Madrid, pero cuando pasaron las maletas por el escáner, ¡sorpresita! Parece que había unos colores raros. Y sí, eran metanfetaminas. Mirá, acá también, como en el primer caso, llevaban droga en el totó. Ahora vamos a conocer la historia de Ángel de María Soto Zárate, una maestra que organizó un viaje a Brasil con una amiga con la idea de conocer al Papa Francisco que andaba de visita por el país carioca. Cuestión que cuando el avión hace escala en Perú, seguime en esta historia porque es fantástica. Te decía, cuando el avión hace escala en Perú, la maestra se da cuenta que no tiene el pasaporte y le dice a la amiga, tú sigue viaje que yo volveré a buscarlo. Oh, no, te echaré de menos. Bueno, yo me imagino algo así. El tema es que cuando llegó a México, le informan que se había extraviado el equipaje. Ella se va a cambiar unos dólares porque andaba corta de efectivo y en ese momento, ring, llamada y le avisan que ya había aparecido la maleta. Pero cuando vuelve al aeropuerto, la esperaba toda la policía diciéndole que dentro de su valija había merca como para hacer dulce y que quedaba detenida. Ángel de María negó que esa valija fuera suya y ahí nomás la gente empezó una movida en redes pidiendo la liberación de la inocente, ya que luego se comprobó que esa maleta con 15 kilos de coca no era suya y algún hijo de remil le había cambiado la etiqueta. Y en este otro caso lo tenemos a este tipo de nombre Antonio de Jesús Martínez García, de joviales 32 años de edad, de nacionalidad mexicana y terrible narco. Parece que lo vieron raro y fue detenido en el aeropuerto internacional Monseñor Romero y sí, tenía en su poder 1 kilogramo de cocaína diluida valorada en $25.000, según me contó una fuente policial. Parece que García llevaba 53 porciones de cocaína disuelta, 16 las transportaba en sus partes íntimas y otros 37 fueron expulsadas del aparato digestivo. Sí, por ahí, por donde estás pensando. Pero no fue lo único que también su libertad, porque claro, fue procesado por tráfico de drogas y parece que de la camisa a cuadros va a pasar a la camisa a rayas. Nos vamos ahora a otro caso que involucra a fuerzas del orden. Yo también me siento que he traicionado, empezando con mi familia, igualmente a mi institución y a mis principios como policía. Tremenda declaración la de este tipo que perteneció a las fuerzas policiales, pero que además andaba en el narcotráfico y era buscado por matar a 3 policías en un enfrentamiento en el aeropuerto de México. Habían puesto una recompensa de 5 millones de pesos y obvio que lo mandaron al frente al toque. No estaba solo, tenía otros 2 cómplices. La vuelta en este caso era que la red de narcotráfico dejaba los paquetes de droga en los baños públicos y estos policías los recogían para pasarlos por la aduana. Parece que la investigación policial dio con este modus operandi y al querer detenerlo se armó una terrible balacera. Este tipo, llamado Bogar Felipe Lugo de León, se escondió un par de días. Estuve alojado en un departamento que alquilaba por día. Di con él por un taxista que me arribó a ese lugar. Y al ver que ya no podía salir a la calle, permanecí en ese departamento todos estos días. Pero gracias a la recompensa apareció un dato que logró detenerlo, como vemos en estas imágenes. Tendrá para unos cuantos años a la sombra. Si yo me dedicara a hacer videos humorísticos, podría hacer varios chistes de bajo precio con la palabra turbante, pero el caso es delicado. Resulta que este señor que vemos en pantalla es el actor y diseñador de joyas de origen indio-estadounidenses Waris Ahluwalia, quien quería volar por Aeroméxico a un evento sobre moda, pero no lo dejaron porque al pedirle que se saque el turbante para revisarlo por protocolo, el tipo se negó porque su religión se lo prohíbe, asegurando que no es algo que haría en público porque es como pedirle a otra persona que se quite la ropa. Finalmente se armó un lío bárbaro y tuvieron que pedirle disculpas por el incidente. Colorada la sandía. Así se vende la sandía en mi barrio, pero acá la traían en este camión y por dentro era un poco distinta a las que yo conozco. Mirá cómo este policía sospecha que la sandía no viene buena y la empieza a abrir como si fuera el verdulero de la feria, pero sorpresita. Mirá qué laburo de artesano para dejar así de prolija las cáscaras de la sandía. Y adentro están estas bolsas que tienen, sí, adivinaron, droga. Y en este caso, marihuana. No le entiendo qué dijo, pero seguro que no sabe por qué la pulpa de esa sandía vino tan especial. Miren la cantidad que había. Y estos dos
terminaron presos. Este caso que viene ahora rompe con mi capacidad de asombro, porque mirá que vemos casos donde usan métodos extraños para esconder falopa, pero en una lápida. Este elemento funerario venía lleno de marihuana y el supuesto difunto es Huerta de apellido. ¡Dale! Bueno, la cuestión es que en el aeropuerto de México, esta perra de la división K9 se puso a laburar entre la cinta transportadora y de repente encontró una caja de madera sospechosa que tenía una lápida. Ya eso estaba raro, así que se pusieron a revisarla y adentro había 22 kilitos de marihuana. Una lápida con flores y todo. Venía completita. Ah, no te pierdas este otro caso porque acá eran 10. Sí, casi un equipo de fútbol. 10 personas de nacionalidad mexicana que intentaban pasar droga en el aeropuerto de Perú. Se hacían pasar por una congregación religiosa titulada La Sagrada Familia. Terrible mafia. Y todos habían ingerido la droga en estas cápsulas que vemos acá. Lo cómico es que los poli, al verlos sospechosos, los llevaron al body scan y claro, la foto no mentía. Ustedes en la panza no tienen solamente un emparedado, pero esta gente lo negaba. No aceptaban que estaban con ingesta de droga. Es por eso que se los lleva a un osocomio del Callao. Los llevaron a un hospital y ahí se terminó de confirmar todo. Eran cápsulas con cocaína y estas 10 personas, que además venían con un bebé, terminaron detenidas. En los aeropuertos las personas no siempre son detenidas por tráfico de droga u otras cosas. En este los detuvieron por chorros. Pero encima eran empleados de la terminal. Acá vemos cómo en distintas situaciones estas personas que tienen que brindar seguridad se quedan con lo que pueden. Mirá este. Uy, qué lindo esto, me lo quedo. ¡Tremendo! Los pasajeros andan todos preocupados. No puedes traer nada porque, pues, con el miedo de que te lo saquen. Y sí, señora, el aeropuerto está bravo. Hay gente que se gasta un dinero extra y envuelve el equipaje con este plástico y otros le meten clave a la maleta. Y para solucionar esto empezaron a poner cámaras en lugares estratégicos. Para que sepan que los estamos vigilando, para evitar que ocurran estos. Ese que habla es el director del aeropuerto. Espero que esto se solucione y por lo pronto nosotros ya sabemos la clave de esta valija. Salgamos de estos casos feos y turbios que suceden en los aeropuertos y vayamos a algo más gracioso y colorido. Una pareja, ella mexicana, él de París, empezaron un amor a distancia por redes. Mensaje va, foto bien y de todo un poco. Cuestión que deciden reunirse y ella va con las amigas, que son las que graban, a esperarlo al aeropuerto. Mirá qué producción, puso globos, se puso su mejor falda y ahí estaba, ansiosa, aguardando la llegada de su Romeo. Pero el tipo llega y la pasa de largo como colectivo lleno. No la reconoció y bueno, a veces mucho filtro en Instagram tiene estas consecuencias. Pero finalmente le avisan a la chica que el muchacho la está buscando y se dan un abrazo plagado de amor. Me emocionó. Y acá finalmente ya se los ve juntos, muy enamorados, haciendo público su romance a cámara luego de un apasionado intercambio cultural. La tiene Diego Rodríguez, avanza a toda velocidad, no lo pueden detener, la esconde, la guarda, da media vuelta, se prepara para el disparo. No, ese disparo no era. Bueno, pasa que este muchacho, apodado Caluya, antes jugaba en los Pumas de México, pero parece que además andaba en cosas raras. Este que aparece acá era su jefe, apodado El Guerrero. Cuentan las crónicas que un día Caluya estaba en una fiesta y recibió un tiro en la pierna. Enseguida se dijo que había sido una bala perdida, pero parece que el Calu, le digo así porque ya tengo confianza, anda con problemas de narcotráfico y todos sabemos que si le debes plata a un narco, una bala perdida siempre te encuentra. Pero esto no es todo. Parece, esto me contó mi tía Maruja, que el exjugador siguió delinquiendo para una banda que arreglaba las cosas como vemos en este video. A los tiros. Cuestión que tanto delinquir, Caluya terminó enfrentado a la policía con tiro, lío y colla golda. La policía lo capturó y le secuestró armas y toda la droga que vemos ahí. Pero no estaba solo. También cayeron con él un tal Juan Albino, que le dicen el Tortillas, con experiencia en estar preso, otro apodado el Cubano y también el Cabezas, es este. Mucho gusto. También secuestraron una moto y este Audi manejado por Caluya. Parece que todos trabajaban para el Jara, que es el hermano del Rorro. Toda gente dedicada al emprendimiento de robos, droga y homicidio. Y bueno, así terminó el partido para el Caluya. En este otro caso, la merluza venía en el camarón seco. Este camión tenía todas estas cajas que además del camarón contenía diversas drogas como cristal, cocaína y heroína. Completito venía el asunto. El envío venía de Sinaloa y fue secuestrado en el aeropuerto internacional de Tijuana, en Baja California. Fueron 2 perros los encargados de olfatear que en esas cajas no había solamente mariscos. Metanfetaminas por más de 900 kilos, 39 kilos de cocaína y más de 10 kilos de heroína
cocaína fue el saldo total de lo que pescaron en este operativo. De antinarcóticos logra la captura de esta pareja en el muelle internacional El Dorado. Una vez identificadas las maletas del proceso que realiza la policía antinarcóticos, la sorpresa fue encontrar a esta pareja con la menor de 20 meses de nacida. Se indagó y es la hija. Tremendo todo. Esta pareja mexicana que observamos en las imágenes venía bastante cargada de equipaje. Y claro, mirá toda la heroína que traían en compartimentos escondidos en la ropa. Y encima exponés a una criatura que por supuesto ahora está a resguardo en un centro para menores y tendrá una familia sustituta. Esta pareja de apellido Moreno y Castañeda tendrán para un rato largo en prisión. Debido a la gran cantidad de casos que se dan en el aeropuerto mexicano, se reforzó la seguridad y dijeron, ahora revisamos a todos. Y utilizaron la sala de última espera, sí, ahí donde un sándwich cuesta casi lo mismo que tu vuelo. Los controles se hacen sobre todo en vuelos que van a Madrid, que es como la ciudad hacia donde todos quieren llevar droga. Es tremendo. Perdón, ¿alguien más de este vuelo lleva droga a Madrid? Ajá, bien. Y la otra ciudad es Narita, en Japón. Banquen que la busco en el mapa porque ni sabía que existía. Acá está. Está cerca de Tomisato. Bueno, volviendo al tema, se empezó a revisar a todas las personas y parece que no le fue nada mal porque gracias a esto, miren, acá está el cuadrito de decomisos. Fentanilo, meta, cocaína y otros psicotrópicos que pueden ser una berenjena en escabeche que hace mi suegra que pegan terrible en el hígado. Varias veces me contaron la historia de la persona que compra ropa usada y adentro encuentra un billete grande o algo de valor. Bueno, acá la pilcha venía impregnada con cocaína. Esta mujer de nacionalidad mexicana estaba en el aeropuerto de Guayaquil, Ecuador, con intenciones de llevar toda la falopa a su país. Pero los perros, una vez más, entraron en acción y saltó la ficha. Lo que todos nos preguntamos es el recorrido que había hecho esta mujer. Dijo que había pasado por Aguas Verdes, paso fronterizo del sur, en medio de transporte terrestre. ¿En serio se llama Steven? Gran nombre, como Steven Tyler, Steven Seagal, Steven Spielberg y tantos otros. Bueno, volviendo al caso, esta mujer traía 3 maletas de ropa toda impregnada con la sustancia maldita. Y dice que a ella la ropa se la vendieron, que no sabe nada de la fafa y todas esas cosas raras. No, de aquí se va a determinar mediante la prueba preliminar de campo y luego se establecerá mediante la audiencia de flagrancia la situación jurídica de la ciudad. Siguiente caso, por favor. Se logra en el parqueadero del aeropuerto una incautación de 23 kilos de clorhidrato de cocaína. Adicional a eso, la incautación de 40 millones de pesos. Este caso parece uno más, pero es terrible. Dejaron droga en un estacionamiento con la paga lista para quien se animara a transportarlo. 23 kilos y 40 millones de pesos colombianos, porque esto sucedió en Medellín, en el departamento de Antioquia. Ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Un perro y un agente fueron los héroes del caso que hallaron este paquete misterioso al lado de este auto blanco que nada tiene que ver, pero por las dudas igual lo olfateamos. Gracias, Tali. Así se llama la perra. Y la droga pertenecería al Clan del Golfo, una organización narcoparamilitar de las más poderosas de Colombia. Ya me dio miedo, salgamos de acá. Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá. Este mexicano se llama, esperá porque si no lo leo 2 veces no me sale, Edmundo Arciniega Calzada, pero le dicen el Flaco y entre otras cualidades tenía pedido de captura internacional y de extradición a los Estados Unidos. ¿Y de qué se lo acusa? Adivina. Bien, de narcotráfico. Metanfetamina y heroína mandaba este tipo a cualquier lugar del mundo. Ahí vemos cómo le hacen tocar el pianito y seguro tenga que dar muchas explicaciones a un juez. Mira todos los paquetes de droga que le secuestraron. A ver, digan whisky. Hace un rato mencionábamos una ciudad de Japón llamada Narita, que parece ser muy elegida por los mexicanos para llevar droga. Parece que el envío de droga por parte de los cárteles mexicanos a Asia creció más que la venta de sushi. Es el caso de esta parejita de nombres Tamara y Daniel. Este que sale riendo en la fotito es Daniel. Y ella, un poco más preocupada, es Tamara. Los que están de espalda no son las hermanas Marina, son del ejército. Un poco de sentido del humor. Bueno, lo cierto es que esta pareja traía en sus maletas 12 kilos de metanfetamina. La ficha saltó cuando el escáner del aeropuerto detectó la tonalidad verde que identifica esta droga y ahí nomás le metieron mano a las maletas en busca de la sustancia prohibida. Miren todo lo que había. Había más cristal que en la colección de copa de mi abuela. Convengamos que a estos dos les esperan 25 años.
años de cárcel. El mundo de los narcos tiene mucha inventiva para enviar droga a donde quieren y parece que en México esto ya está causando problemas a viajeros comunes que están siendo víctimas del cartel de Sinaloa. ¿De qué forma? Bueno, les están plantando falopa en los equipajes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, son muchas las personas que están sufriendo esta modalidad en la que se encuentran que a su equipaje le guardaron droga dentro y esto los lleva a ser detenidos y probar su inocencia. Muchas personas van a buscar a sus familiares al aeropuerto y se encuentran que los tienen demorados y con poca información. No me dan información, que dicen no te podemos dar información de ningún pasajero. Como los casos crecieron, la policía alerta sobre algunas medidas para quienes quieran viajar. No tocar equipaje que no sea suyo, sacarle fotos al equipaje y su contenido antes de embarcarlo, enviar estas fotos a un familiar o amigo y comunicar cualquier duda que tengan sobre su equipaje. Ah, bueno, déjame, voy caminando. Lo más lindo es que todo esto sucede por falta de seguridad que tiene el aeropuerto mexicano. Las mismas líneas aéreas no se quieren hacer responsables del manejo interno cuando sí lo deberían hacerlo. Y lo más lindo es que también en las redes sociales ponen advertencias de cómo cuidarse uno mismo, cuando los que tienen que cuidarnos son ustedes, muchachos. ¡Qué pedazo de forro! Y en el aeropuerto de Guadalajara encontraron este envío que pretendía llegar a California en los Estados Unidos. Se trataba de unos panes o bolillos, como le llaman los mexicanos, que venían rellenos con jamón y queso. Nah, mentira, venían con droga. Los policías lo comenzaron a abrir, como vemos en imágenes, y dieron con la novedad de que lo que había dentro era falopa. Cocaína traían estos panes que fueron encontrados en una valija a la cual aún no se le halló dueño y continúa la investigación para dar con los responsables de esta fallida encomienda. Hace solo una semana se habían casado en Buenos Aires y esta mujer afirma que en su maleta hasta llevaba el vestido de novia que había usado para la boda que había sucedido con Ángel María Soto Zárate. Una respuesta que parece simple, pero que tiene dimensiones muy complejas. Esta mexicana no es una contrabandista, es una víctima de una red de narcotráfico que opera en el aeropuerto de Perú. Es negra, pero es de la marca Clau. Ella de lona, o sea, sí, de lona o en cobra. Es de lona. Así, de lona. Y te puedo comprobar que encima de esto y la otra, parte dentro traigo la hidrata de familia, porque si yo me empezar a Argentina, ya le he visto primero que pedís el mato de Carmen. Si habitualmente miras los videos de nuestro canal, te habrás dado cuenta de esta nueva forma de narcotráfico. Una maleta que no es la tuya puede aparecer con el mismo número de ticket en otro lugar del mundo y con un cargamento sospechoso. Una narcofamilia, la familia Molina, se preparaba para abordar el avión que los llevaría a Madrid, donde los espera una vida de lujo y comodidad. Habían logrado pasar los controles de seguridad sin levantar sospechas. Pensaban que habían sido muy astutos y que nadie los descubriría. Sin embargo, no contaban con que la policía antinarcóticos tenía un operativo especial en el aeropuerto El Dorado. Primero pasará el padre y luego serán investigados los hijos. Buenos días, me presento desde el partido Miguel Rodríguez, de la Dirección Antinarcóticos. ¿Me recuerda por favor su nombre? John Jairo Molina Alegre. ¿Número de documento? 98 591 568. Caballero John Jairo, me va a poner en control hace un tipo de años, ¿no? Cuando se acercaron a la puerta de embarque, fueron abordados por la policía y les realizaron unas preguntas de rutina. Los Molina se pusieron nerviosos y no supieron responder con coherencia. Entonces, los policías les pidieron que mostraran sus equipajes de mano y los revisaron con cuidado. Un peso no acorde al alimento, en una contextura, entonces va a hacer una verificación con un punto metálico, ¿listo? Fueron derivados a un salón privado para una revisación más intensiva. Arroja una sustancia pulverizante color blanco. Lo va a hacer una prueba con un paño con narcotest. Al momento de soltar la sustancia, se pone azul. Es positivo preliminar para cocaína, ¿listo? Estamos viendo al padre de la familia, observar, da azul, positivo preliminar para cocaína, que fuera detenido junto a sus hijos Juliana y Juan José. Jairo Molina Arenas,
Identificado por el número de 98 591 568. En ese momento está siendo capturado por el patrón Miguel Rodríguez de la Dirección Antinarcóticos. Voy a proceder de derecho. Tiene como capturado. El cual le indiqué que está siendo capturado por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, artículo 336. Tiene derecho a indicar a la persona que tendría comunicar su aprehensión. Tiene derecho a guardar silencio que las manifestaciones que hagan puedan ser usadas en su contra. Tiene derecho a entrevistarse con un abogado de confianza, de no hacerlo que el Estado colombiano le conceda a uno. ¿Le quedaron claros sus derechos, señor Brunero? Por favor, dame ya vuelta a mí la cabeza. Una vez detectado el contrabando, la policía procede a cacharlo para ver si tiene algún objeto punzante. Además, le solicitan toda la moneda extranjera que posea, la cual será inventariada para quedar a disponibilidad del juez que investiga esta causa de contrabando. Indico lo que es un celular, lo que es un elemento, lo que es la placa, lo que se mantiene en la frontera, y anden de alrededor de nuestra libertad de ausencia. En la revisación le han detectado cocaína por un peso de casi 5,5 kilos, que estaba escondido en un portátil y en 2 cojines de los descansadores de cuello. Es por eso que la policía procede a ponerle las esposas a este sujeto, mientras que procederán a revisar a su hija. Juliana Molina Cedes. ¿Regala tu número de cédula? 1183. Vamos a proceder a revisar equipaje. Informa la policía que esta es la joven Juliana Molina Acevedo, la hija de la persona que veíamos recién y que tan solo tiene 20 años. La contextura del cuello sacó de mano. Si bien al padre ya le habían revisado uno de estos cojines para descansar el cuello, la textura llama la atención de la policía. Y van a proceder a realizarle el narcotest. Sale una sustancia blanca polverulenta, ¿listo? Es un pañito que está totalmente rosado. Si al hacer contacto con la sustancia torna azul celeste, es positivo preliminar para que lo se puede observar, tornó azul celeste, positivo preliminar para que en estos momentos voy a proceder a leer de eso que es como una captura. Este caso es capturado por el patrullo contra el campo de la Dirección Nacional por el artículo 326 del Código Penal, tráfico, fabricación o fortificación. Tiene derecho a una llamada, a notificar a quien inició su aprehensión. Tiene derecho a un abogado. Si no tiene un abogado, el Estado le tocará un oficio. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga, todo lo utilizamos su contra. ¿Quedaron claros? La joven de 20 años corre la misma suerte que su padre. En el equipaje le detectaron cocaína y por eso será esposada y puesta a disposición de las autoridades. Ahora queda la revisación del hermano de esta chica, que tiene solo 22 años. Buenos días, soy patrullero Anderson Escamilla de la Dirección Antinarcóticos. Soy con la realizar una inspección. En el medio del procedimiento, los uniformados hallaron en un portátil y 2 cojines descansadores de cuellos una sustancia polvorienta que luego, al practicarle las pruebas de campo, arrojarían positivo para cocaína, con un peso bruto de casi 5,5 kilos. Como puedo observar, el peso de este computador más acorde, vamos a realizar una pequeña inspección más minuciosa. La policía nota algo raro en esta computadora portátil. Vamos a ver acá, a verificar la cookie, si siente un poco más impacto. Según la policía colombiana, John Jairo habría involucrado a sus hijos, Juliana y Juan José, con el fin de traficar estupefacientes hacia el exterior, una operación que fue frustrada. La familia fue abordada por los perfiladores
y al realizarle unas preguntas de rutina, mostraron una actitud sospechosa, lo que determinó la realización de una revisación física a sus 3 equipajes de mano. Los familiares fueron dejados en poder de las autoridades judiciales competentes para que rindan las respectivas explicaciones del caso. Es una prueba de la test y no puede identificar el delito pasado. Si sale de coloración azul celeste, se elimina para bloquear tu cocaína. Como puedo observar, todo el color azul celeste lo abierto para cocaína. Los caballeros me van a leer los derechos que tiene derecho a una llamada para informar y la reflexión. Tiene derecho a un abogado. Tiene un abogado confianza del Estado de uno que tiene derecho a encontrar evidencia. Solo si siga pues esa Lamentablemente para este joven de 22 años correrá la misma suerte que su hermana de 20. Una suerte que fue destinada por su padre, que incluso había hecho unas empresas como fachada para esta operación de contrabando que venía llevando hacia España, desde Colombia. Por supuesto, ambos jóvenes están a disposición de la justicia y se estima que intentarán lavar sus responsabilidades para quedar en libertad. Mientras el hombre espera sentado más atrás, primero se juega el destino de esta mujer. Para saber lo que vamos a dar cierta información. ¿Ese es María? Sí. Ese es el número. Vamos a ver su número de vaquero, por favor. Por favor, acerque aquí. Es el número 271753, ¿cierto? ¿Ese es su voluntad? Sí. Es la voluntad de la mano. Por favor, su maleta aquí. Vamos a ver. Una vez chequeado el número de vuelo y de comprobar que se trata realmente de su equipaje, la policía procede a la revisación de las maletas. Durante los controles, no está permitido a los pasajeros acercarse a su equipaje, pero sí deben mirar el proceso para comprobar que todo sea según la ley. Los agentes se habían acercado a esta pasajera mexicana durante un chequeo de rutina y al mostrarse nerviosa, le pidieron concurrir a un lugar para realizar una revisión más exhaustiva. Su nerviosismo se manifiesta. Incluso en algún momento procede con alguna risa nerviosa. El proceso continúa y los agentes siguen quitando todo su equipaje. En muchos casos, los traficantes llenan las valijas con ropa nueva, incluso con las etiquetas, simplemente para hacer creer a los detectives que se trata de un pasajero común. Pero los detectives conocen todos estos trucos. Si bien aparentemente con la ropa se encuentra todo normal, la verdad está a punto de descubrirse. Al momento de revisar la maleta, descubren que su peso es mayor que el habitual. Teniendo en cuenta que este equipaje es demasiado pesado. Este equipaje está muy pesado. Si me permite, voy a ¿Este equipaje dónde lo compró? ¿Verdad? ¿Dónde lo compró? Me lo regaló mi suegro. ¿Se lo regaló su suegro? Sí.
procedimiento para descartar que no haya sustancia narcótica. Por supuesto que sí. La reacción que debe tener este pañito cuando hay sustancia narcótica es que se pone azul celeste, como en este caso. Entonces vamos a proceder a realizar una prueba preliminar para descartar qué clase de sustancia es. ¿Está bien? Necesito que le explique el procedimiento a la... Bueno, este es un descarte, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer una prueba de campo que nos determina si lo que usted lleva aquí es cocaína o otra cosa. ¿Sí? Pero tengo que partir de hacerlo de la maleta. ¿Qué problema? En la primera prueba con un paño impregnado en narcotest, los investigadores detectan algo raro. Ahora procederán a un examen más exhaustivo. La prueba que le voy a decir es una para alcaloide y una para cocaína. Él no está indicando prueba para alcaloide. Vamos a ver qué clase de alcaloide es. No, previamente positivo para cocaína. Esta maleta lleva cocaína, ¿verdad? Así la traigo, no sé. ¿De dónde trae la maleta usted? ¿Perdón? ¿De dónde la trae? Desde México. La maleta conmigo va y viene. Señor guarda, ¿Hay alguna persona externa le dio esa maleta? ¿Esa maleta siempre la usa? Esta es la prueba de descarte. La mujer afirma que siempre fue su equipaje. Mientras tanto, su compañero mira expectante. Esta persona seguramente enfrente varios años de prisión. Este hombre ya conoce el procedimiento y probablemente conozca también cuál será su destino. Reconocido el pasaje y chequeados los datos, se procede a la revisión de la maleta.
Cuando la oficial nota algo inusual en el peso de la maleta, igual que en la de su compañera, le pide autorización al pasajero para ver qué hay dentro. Este pañito lo utilizamos para determinar si hay sustancia estupefaciente en algún elemento. Su reacción es con la sustancia estupefaciente es azul celeste. En este momento su equipaje marca preliminar para sustancia estupefaciente. Por ese motivo vamos a proceder a realizar prueba de peritraje. Por favor, lo mismo, explique el procedimiento. Significa PCH. La prueba de PCH es una prueba de identificación criminal para la sustancia de transporte. ¿Sí? Entonces, voy a hacer una prueba de campo, la misma, para descartar qué tipo de sustancia lleva la maleta. ¿Listo? La primera prueba que le voy a hacer es para alcaloides. ¿Listo? Alcaloides. Cocaína. Ahí me está dando positivo para alcaloides y positivo preliminarmente para cocaína. O sea, su maleta está contaminada con sustancias estupefacientes. Por ende, se procede a la incautación. Al igual que con su compañera de vuelo, el resultado es positivo para cocaína. Los agentes proceden a la detención. Señora Márquez Hernández Patricio, teniendo en cuenta el resultado obtenido, voy a proceder a leer los derechos de captura. En este momento se encuentra capturada por el artículo 376 del Código Penal, que es tráfico, porte o fabricación de estupefacientes. Además, tiene derecho a indicar a una persona a quien se le va a comunicar su agresión. Debe guardar silencio, que las manifestaciones que haga no podrán ser usadas en su contra y que no está obligada a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o en segundo grado de afinidad. Tiene derecho a designar o a entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no ser posible, el Sistema Nacional de Defensoría Pública le proveerá las personas. ¿Están claros sus derechos?
pacientes. Además, tiene derecho a indicar la persona que se le va a comunicar su aprehensión. Tiene derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra y que no está obligada a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o civil en el 2º grado de afinidad. Tiene derecho a designar y entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no hacerlo, el Sistema Nacional de Defensoría le proveerá. ¿Están claros sus derechos? Los presos han utilizado muchas cosas raras para salir de la celda, cucharas, incluso para cavar algún túnel, han fabricado armas de madera para aterrorizar a los guardias e incluso se han disfrazado de ovejas para eludir el arresto, en varias fugas conocidas de la historia. Mientras que algunos reclusos de una cárcel mexicana son creativos en sus intentos de fuga, un preso de una prisión intentó algo diferente: esconderse en el bolso de su compañera. María del Mar Arjona fue detenida mientras intentaba sacar a su amante Juan Ramírez de una cárcel de Chetumal durante una visita conyugal, cuando fue descubierta esforzándose por trasladar un pesado equipaje con ruedas fuera de la prisión, luego de esta visita conyugal con su novio. Cuando la joven, de 19 años, parecía preocupada mientras intentaba escapar de la cárcel con una enorme bolsa negra siguiéndola. Los agentes de seguridad de la prisión sospecharon. Finalmente la detuvieron y descubrieron que el señor Ramírez, que cumplía una condena de 20 años por tenencia ilícita de armas de fuego, estaba acurrucado en su equipaje. Llevaba solo los calcetines y sus calzoncillos cuando los